¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy me gustaría hablaros un poquito de un tema que está muy de actualidad y es la serie de Chernobyl. Hay muchos amigos en España que me han preguntado, oye, ¿qué opinan en Rusia sobre la serie? ¿Qué dicen allí sobre tal? Bueno, algunos me dicen, oye, ¿qué opináis los rusos de esto, no? Porque como veis se me está quedando cara de ruso ya de vivir tantos años aquí. Y bueno, la verdad es que la serie aquí ha impactado muchísimo. Ha tenido algunas opiniones negativas, otras positivas, pero la verdad es que yo estoy muy contento que esta serie haya salido ahora. Y hay muchos rusos que también lo están, porque el ruso tiende a su historia reciente, digamos, taparla un poquito, dejarla al lado. Por supuesto, pues no falta gente que dice que, bueno, ya están los americanos hablando mal de nosotros, o se ha hecho una serie desde el extranjero para hablar mal de nosotros. A los españoles les puede pasar lo mismo, ¿no? Que alguien toca nuestra historia, tal, dice, oye, ¿esto cómo fue? Vamos, que solo nosotros tenemos derecho a criticarnos, ¿no? Y los rusos también lo hacen, pero es cierto que con estos temas, por ejemplo, como el desastre de Chernóbil, pues ellos realmente no lo habían hecho. El tema de Chernóbil se había convertido en una especie de fantasía extraña, posapocalíptica para muchos escritores de novelas de ciencia ficción. Incluso pues ha habido una serie reciente que trata un poco el tema, no tan bien hecha, desde luego. La serie de Chernobyl ha sido fantástica y creo que a mucha gente rusa le ha gustado porque te imbuye realmente en aquella época. Yo como persona que ha vivido, que vive mucho tiempo en un país que es Rusia, que sigue viviendo muy de cerca esa época, y además es una ambientación que está muy bien hecha porque no es como te ponen ahí el típico relojito, te ponen el típico sensor, el típico coche de la época. Eso ocurre, pero es tan masivo, es tanta la cantidad de cosas que realmente estás ahí. O sea, es esa época, ¿no? Y bueno, a mucha gente eso le ha impactado muy positivamente. Espero tener tiempo para hacer otro vídeo y hablar un poco de las reacciones de la gente rusa a la serie de Chernobyl. Me gustaría hacerlo también de gente ucraniana. Desgraciadamente no hay tanta gente ucraniana con la que tengan contacto aquí en Rusia. Pero bueno, digamos que ellos lo viven como algo propio porque pues era el mismo país en aquella época, ¿no? Y para todos, pues Chernobyl, aunque lo dejaran un poquito de lado, pues cuando lo vuelves a sacar a relucir es un tema de, ostras, pasó esto, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora incluso la serie ha afectado tanto que están subiendo mucho los viajes a Chernóbil, hay muchos bloggers yendo a Chernóbil, hay mucha gente visitando Pripyat. Y, a ver, sinceramente, os quería decir una cosa, y es que si queréis ver algo soviético, postapocalíptico y tal, no hay por qué tomar ningún riesgo. Hay muchísimas ciudades, incluso ciudades abandonadas en Rusia, que se pueden visitar y el efecto de catástrofe va a ser muy parecido, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que dice que la radiación que te dan en Pripyat es una radiación equivalente a 3 meses viendo el televisor o hacer un par de vuelos. Bueno, yo pienso que arriesgar porque sí es un poco absurdo. Cualquier persona puede caerse por una escalera, tocar un metal que estaba ahí, y bueno, ¿para qué recibir dosis extras de radiación, ¿no? Ya solo por la paranoia hay gente que puede reaccionar de diferentes maneras y por qué forzar la máquina, ¿no? De todas formas, la serie merece mucho la pena, hay que verla, y los rusos siempre han intentado sacar un poquito, como son muy juiciosos con quién se mete con su pasado, pues han saltado con algunos pequeños detalles que dicen que, bueno, no son reales, no están bien hechos. Vamos a analizarlos en este vídeo. Cuidado, alerta, spoilers. El primer error que salta a la vista, bueno, salta a la vista para cualquier ruso, es que el apartamento de Legasov es demasiado pequeño, demasiado oscuro y demasiado viejo. Legasov se ve al principio de la serie, está junto a la cocina, se ve una cocina un poco sucia, se ve una cocina con unos muebles bastante pobres. A ver, en la Unión Soviética había clases y clases. Y normalmente la gente que tenía el título de académico de la Unión Soviética vivía en otro tipo de casas, vivía en casas de 3 o 4 habitaciones, muchas de ellas eran stalinkas, que son las casas que estaban hechas en la época de Stalin, que eran bastante buenas, de otra calidad. Y bueno, la serie quiere dar una especie de atmósfera típica de casa soviética,
sin tener demasiado en cuenta que en aquella época, pues la persona que era un académico, esta persona pues tenía un buen coche, tenía una buena casa, tenía incluso servicio de limpieza a domicilio y no tiene nada que ver la imagen que se nos da al principio de cómo vive Legasov, ¿no? Es algo que desde fuera pues puede parecer un poquito, da un poquito de ambiente a la serie, pero incluso la calle, cuando él baja a tirar la basura con las cintas y tal, se ve una calle muy destartalada, muy gris, no sería el lugar típico donde alguien como Legasov viviría, así que bueno. Otro error que llama mucho la atención es cómo se dirigen los personajes los unos a los otros. En la serie, todos los personajes se dirigen entre sí o con el nombre completo o por el apellido. A ver, en Rusia, en situaciones informales, se utilizan muchísimo, muchísimo los diminutivos. Es decir, Alexander, por ejemplo, es Sasha. No sé, Vitaly es Vitya. En la serie, por ejemplo, unos bomberos que están trabajando juntos no se llamarían por el apellido. Ocurre a veces, ¿no? Es un poco como en España, podemos decir. Pues Fernández, venga para acá. No sé qué, ¿cómo está usted, Sánchez? Pero no es algo común. Se utiliza en algunos contextos de trabajo, pero no es lo normal. Sería súper común que personas de una edad parecida utilizaran siempre diminutivos o apelativos que son más cariñosos, más informales. En cuanto al apellido, pues yo creo que es una estrategia de la serie para, digamos, conocer de golpe a todos los personajes, ¿no? Ah, vale, este es el Legasov, este es no sé quién, vale, bien, ya lo tengo claro, ya lo puedo ir a mirar en la Wikipedia, ¿no? Que fue de esta persona. Lo cierto es que para un ruso suena un poco, no es muy natural, ¿de acuerdo? La manera más común en aquella época de referirse o de dirigirse entre personas, sobre todo en pues, ese rango administrativo, podría ser tovarish y el apellido, ¿de acuerdo? Como tovarish, camarada y el apellido. Lo más común ahora sería otra cosa, que también era común en aquella época, que es utilizar el nombre y el patronímico. Los rusos usan su nombre, el nombre del padre después y después el nombre, el primer apellido y el apellido del padre. Por ejemplo, no sé, Alexander Alexeyevich, no sé, Popov. Pues ese Alexeyevich es el patronímico. Lo común sería, en una situación formal, dirigirse por el nombre y por el patronímico. Aún así, la verdad es que en la serie se ha hecho un trabajo impresionante de caracterización de los personajes. El casting es espectacular, son súper parecidos los actores a los personajes reales, en la medida de lo posible. Pero es verdad que un ruso cuando mira la manera en la que unos a otros se dirigen es como un poco de, bueno, Fernández, Sánchez, y todos se llaman así o con el nombre completo. Bueno, un errorcito de nada. El tercer tema que la gente ha comentado muchísimo en redes sociales aquí es el tema de la radioactividad, especialmente porque hay mucha gente que sobrevivió a aquello y que ha comentado y ha dado pues mucha información sobre cómo fue aquello. Y muchas de las personas que estuvieron allí, o incluso algún liquidador de toda aquella contaminación, que sigue vivo y sigue yendo, y ha hecho declaraciones muy interesantes, comenta que los efectos de la radiación no han sido muy bien representados en la serie, ¿no? Como que, por ejemplo, el caso de los bomberos o la gente que trabaja en la central, empiezan a aparecerles llagas con sangre, ¿no? Es como un efecto muy, muy rápido y que realmente todo aquello no pasó de esa manera. También por el tema de los pájaros, hay un momento espectacular en el primer capítulo, una escena donde los niños van al colegio y cae un pájaro, ¿no? Dijeron que realmente pues, los pájaros no caían del cielo, que eso no ocurrió en la época. Y otra cosa sería el tema del bosque que se queda rojo de repente. Bueno, mucha gente que estuvo ahí dijo que pasó durante bastante tiempo y fue un efecto de la radiactividad a medio plazo. Un fallo que ha llamado muchísimo la atención a los rusos es que aparezca el cuadro de Iván el Terrible matando a su hijo, un cuadro de Repin, al fondo del pasillo en el Politburó, en una escena un poco dramática, donde se da una noticia un poco fuerte. Bueno, no está claro si ha querido ser una especie de guiño de la serie al hecho de que, no sé, la cabeza del Estado se carga a sus hijos o algo así,
pero ha llamado mucho la atención a los rusos porque pues ese cuadro no debería estar en el Politburó, supongo que en aquella época debería estar en la Galería Tretiakov. Ese cuadro es súper famoso, es un cuadro que conoce todos los rusos, que es como, no sé, es como las meninas para los españoles, y que está sujeto a un montón de escándalos porque el año pasado, hace un poquito más de un año, un loco lo destrozó en la Galería Tretiakov porque se supone que la leyenda de la que habla, que Iván el Terrible mató a su hijo, es todo falso, es un invento de los boyardos para desprestigiarlo, y hay mucha gente, especialmente gente muy creyente y conservadora, que defiende a Iván el Terrible como alguien que trajo muchas cosas buenas al país, así que era la segunda vez que alguien atacaba al cuadro. El ruso no asocia que eso esté ahí en el Politburó, así que el fallo es bastante extraño y llama mucho la atención. El quinto y el último fallo es el más fuerte. Es el más fuerte si fuera verdad, que yo no lo sé. Y es que hay muchos liquidadores que comentan que lo que más les ha ofendido es que se asegurara en la serie que una política de cerrar la ciudad, ¿no? Bueno, ellos aseguran que eso no fue así, que desde el principio hubo convoys que se hizo, es verdad que es solamente destinada a la gente más joven y a las madres jóvenes con niños, que hay gente que salió por su propio pie, hay gente que salió en coche y que no hubo una prohibición expresa de no salir. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que no hubo ninguna prohibición expresa de salir, pero lo que es obvio es que no se avisó de, digamos, la realidad del problema desde el principio y que eso generó muchísimas muertes y un montón de consecuencias terribles. En realidad, en la conciencia del ruso y del ucraniano, pues se quedará esa idea, ¿no?, de que no se hicieron las cosas bien, ya no solo en cuanto al diseño o en cuanto a las ideas o los experimentos que estaban haciendo con la central, sino a la hora de dar una respuesta al problema, ¿no? Pero bueno, ahí se queda eso, yo no lo puedo juzgar, no sé si sabremos algún día realmente todo lo que pasó. Con esto lo dejamos por hoy. Igual hago algún otro vídeo sobre las reacciones rusas al tema de Chernóbil, que me parece bastante interesante. Pero bueno, me gustaría pediros, si habéis visto la serie, sería fantástico si me comentarais qué opináis, qué os ha parecido, sobre cualquier cosa, sobre la ambientación, sobre los actores, la catástrofe en sí misma. Sería bastante interesante conocer vuestra opinión. Bueno, muchas gracias y Pakav Siem.